Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No caerá tu pie resbaladero, y se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde venga mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No caerá tu pie resbaladero, y se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hoy me gustaría que habláramos de la paz. En un mundo tan complejo y exigente como el que vivimos, cada día supone un reto continuo enfrentarnos a múltiples desafíos. El cuidado de nuestra salud, la atención a nuestra familia, la educación continua, el trabajo, la economía, reponernos del estrés cotidiano, disfrutar del tiempo libre y nuestras amistades. La lista de asuntos importantes que tenemos que atender puede llegar a ser interminable. Pero hay una tarea fundamental que no deberíamos olvidar. Cada mañana, las noticias del día nos despiertan con una lista completa de sucesos y acontecimientos que sorprenden, impactan, sobrecogen y no cesan. Agresiones, maltrato, violaciones de los derechos humanos, crímenes.
Por eso todos estamos llamados a ser mensajeros de la paz en un mundo en guerra permanente. Cuando contemplamos tanto dolor y sufrimiento a nuestro alrededor, no podemos permanecer en silencio, sino que debemos alzar nuestra voz para reclamar el cese de la violencia, el odio, el abuso, la barbarie y la guerra. Aunque a veces pensemos que nada podemos hacer, sí que está en nuestras manos defender la concordia y la armonía a través de unas relaciones saludables a nivel personal, familiar, profesional y social, para que esa atmósfera pueda influir positivamente en nuestro entorno y contrarrestar, en parte, esa problemática aparentemente sin remedio que diariamente reflejan los medios de comunicación. A lo largo de la historia, personajes relevantes han señalado la importancia de mantener relaciones saludables para evitar conflictos y cultivar la paz. Aristóteles decía, por ejemplo, que si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de acudir a la justicia. Séneca manifestaba que ya que es difícil tener a todos como amigos, por eso basta con no tenerlos como enemigos. Santo Tomás de Aquino decía que la amistad disminuye el dolor y la tristeza, y Abraham Lincoln confesaba que hacía desaparecer a sus enemigos cuando los convertía en sus amigos. Blas Pascal afirmaba que por muchas riquezas que un hombre posea, salud y comodidades, no se sentirá satisfecho plenamente si no cuenta con la estima de los demás. William James decía que la necesidad más profunda del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Y efectivamente, hoy podemos considerarnos afortunados porque disponemos de una gran oferta de múltiples recursos a nuestro alcance para analizar, estudiar y desarrollar hábitos saludables de comunicación y buenas relaciones. Sería importante, por ello, que formáramos equipos de trabajo e investigación en la casa, en la escuela, la iglesia, el trabajo, para que pudiéramos mejorar continuamente esta habilidad tan importante. También que todos dedicáramos tiempo de calidad cada día para su estudio sistemático, porque los incesantes descubrimientos de las ciencias humanas nos pueden facilitar grandemente esta tarea. La bibliografía a nuestro alcance es además interminable y sumamente atractiva. Los avances de la ciencia y la investigación ponen en nuestras manos recursos admirables para que los difundamos y los apliquemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, Elsa Punset, en su libro El mundo en tus manos, dice que no es magia, es inteligencia social. ¿Cómo evitar la epidemia de la soledad y entrenar las habilidades sociales? Bernardo Estamateas decía cómo reconocer a las personas que te complican la vida y sus características, descubrir si yo puedo ser una de ellas y qué puedo hacer para pedir ayuda y poder cambiar. James Clear, con su obra Hábitos atómicos, cómo dejar de culpabilizarnos por nuestros malos hábitos y cambiarlos a positivos de forma permanente. El arte de las relaciones personales, cómo sacar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Goleman, cómo interactuar con el mundo teniendo en cuenta los sentimientos de los demás y el control de nuestros impulsos. Dale Carnegie, un clásico de las relaciones humanas que ha ayudado a millones en todo el mundo a ser más felices
y disfrutar de la vida. Decía a través de su obra, en 10 ejemplos que podemos nosotros recoger, 10 secretos que nosotros podemos aplicar, que hay una serie de fórmulas que funcionan y que realmente podrían ayudarnos a tener unas mejores relaciones humanas. No critiques. Si quieres recoger miel, no le des patadas a una colmena. Un proverbio indio decía: no juzgaré a nadie hasta que haya caminado 6 meses en sus mocasines. Tengamos mucho tacto. Respetemos a cada ser humano, su apariencia física, ideas, sentimientos y opiniones. Procuremos no dañar, hacer burlas, ridiculizar ni humillar jamás a nadie. Seamos empáticos. Procuremos ponernos siempre en el lugar de la otra persona de manera sincera y tratando de imaginar por qué piensa de esa manera y qué es lo que siente. Reconozcamos todo lo bueno que tiene cada persona, de corazón y sin adulación. Escuchemos con atención, entrenemos la escucha activa y hablemos siempre primero de lo que le interesa al prójimo. Preocupémonos sinceramente por las personas, en qué y cómo podemos ayudarles. Sonriamos. La expresión del rostro es aún más importante que la ropa o ir a la moda. Admitamos nuestros errores. Si nos equivocamos, reconozcámoslo rápidamente y con entusiasmo. Sobre todo, no discutamos. El único medio de ganar una discusión es evitarla. Podemos vencer, pero no convencer. Cultivemos la sociabilidad. Quien quiere tener amigos debe mostrarse amigo y tomar la iniciativa. Si todos en nuestra vida diaria aplicáramos estos sencillos consejos, nos asombraríamos de los resultados y lo gratificante que pueda ser nuestras relaciones con la gente que nos rodea. Pero hay todavía más. Existe un manual de sabiduría superior sobre relaciones humanas a nuestra disposición que ha servido de inspiración al mundo a lo largo de 3.500 años de historia. Escritores, sabios y filósofos de todos los tiempos lo han reconocido. La Biblia. Ante un tema tan complejo y difícil de gestionar, si cada habitante de este planeta la estudiáramos con atención cada día e intentáramos aplicar sus principios, viviríamos una sociedad completamente diferente. Desaparecería en gran medida las humillaciones, las envidias, los celos, los enfrentamientos, las injusticias, los conflictos y los crímenes. Entraríamos en una nueva dimensión. Resulta sorprendente la paradoja cultural de nuestros días, que promueve por un lado la violencia extrema y el menosprecio de los derechos humanos a través de diferentes medios de comunicación como videoclips, videojuegos, cines, redes sociales o nuevas tecnologías, y sin embargo ignora el recurso educativo poderoso de la palabra de Dios y los valores que sustenta. En ella existen infinitas enseñanzas y declaraciones para transformar nuestras relaciones. Cada una de ellas supone un desafío personal diario para su meditación profunda, entrenamiento, praxis responsable y perseverante. Somos lo que vemos, lo que contemplamos, de lo que nos alimentamos, lo que recibimos a través de nuestros sentidos. Todo ello forma parte de nuestros pensamientos, transforma nuestra mente y genera nuevos hábitos. Por eso, la palabra de Dios debe formar parte de nuestro alimento continuo y diario. Por eso es tan importante aprender desde la cuna todos aquellos principios y valores que nos ayudarán a hacer frente a los desafíos de la vida y evitar
los conflictos y tragedias que nos amenazan. Salomón decía en el libro de los Proverbios que el que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Vale más la sabiduría que las armas de la guerra. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No hablemos nunca de tomar venganza. Confiemos en el Señor y Él nos dará el triunfo. Vivid en armonía unos con otros. No seáis orgullosos, sino poneos al nivel de los humildes. No os tengáis por sabios. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos somos uno solo. No digamos palabras groseras, solo palabras buenas que ayuden y traigan bendición a quienes las escuchen. Echemos fuera de nosotros la amargura, las pasiones, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Seamos buenos y compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Resulta impresionante recordar que Dios mismo, en persona, bajó a este mundo viviendo entre nosotros 33 años y medio para liberarnos del mal, de la muerte, de nuestras cadenas y ser como modelo perfecto, enseñándonos cómo debemos tratarnos los seres humanos para acabar con tanto dolor y sufrimiento y mostrándonos dónde conseguir fuerza para alcanzar la paz. Creó equipos humanos de trabajo a los que encargó ir de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias de la paz y la fraternidad universal. Mostró a través de sus enseñanzas y su ejemplo que el amor es el recurso más poderoso para alcanzar la paz. Haced con los demás lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, el que uno dé su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El amor es la base de la vida, el corazón del Evangelio. Pero nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tengamos amor abnegado para con nuestros hermanos. Y eso nunca lo podremos conseguir tratando solamente de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Cuando el yo está sumergido en Jesús, el amor brotará espontáneamente. Porque el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fue así como los primeros cristianos llegaron a formar una comunidad increíblemente atractiva, pacífica y bienhechora. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades, todo lo que tenían. Todos los días se reunían en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. No había ningún necesitado. Y en esa comunidad, procurando seguir las enseñanzas y valores de Jesús y su palabra, llegaron a vivir un paraíso en la tierra. Tenían muy claro
¿Cuál era el origen de la guerra y del mal? ¿Cuál era nuestro gran adversario en medio de este gran conflicto que nosotros vivimos? Y sabían que los seres humanos, nuestros hermanos, no son nuestros enemigos, porque nuestros verdaderos enemigos son invisibles. Y por eso no se levantaron en armas contra sus verdugos, sino que sufrieron como su maestro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y maldades espirituales en los aires. Estas fuerzas destructoras son las que han sembrado el dolor, el sufrimiento y la muerte siempre. Las persecuciones en masa de los primeros cristianos, la Roma imperial con sus oleadas de exterminio en sus circos y anfiteatros, y después la Roma medieval con sus 12 siglos interminables de intolerancia y tortura contra la Biblia y sus defensores, pusieron de manifiesto que hay alguien interesado en conseguir por todos los medios que la propuesta de Dios para este mundo fracasara, que su palabra fuera falsificada, contaminada, silenciada para siempre. Las cruzadas, la tortura, la hoguera, las guerras de religión, las guerras de conquista, fue una pesadilla que recorrió la historia hasta nuestros días. Lo más triste es que muchas veces los creyentes, ante el mal, la guerra o la violencia, hemos mirado para otra parte o hemos sido cómplices de ella. Resulta muy doloroso recordar conflictos del pasado en los que, olvidando las enseñanzas de Cristo, países cristianos han declarado la guerra con sus terribles consecuencias. La conquista de América, por ejemplo, con sus 20 millones de muertos nativos, el tráfico de esclavos, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Vietnam. No es por ello extraño encontrarse impresionantes palabras de Gandhi expresadas en diferentes momentos a lo largo de su vida, hablando sobre la turbulenta Europa en medio de las dos guerras mundiales. Considero que el cristianismo occidental, en su funcionamiento práctico, es una negación del cristianismo de Cristo. Es mi firme opinión de que la Europa de hoy no representa el espíritu de Dios o el cristianismo, sino el espíritu de Satanás. Y los éxitos de Satanás son más grandes cuando él aparece con el nombre de Dios en sus labios. Europa es hoy formalmente cristiana, pero realmente lo que está adorando es al dinero. Esto, sin embargo, no es una acusación contra individuos concretos o contra naciones concretas, porque hay miles de europeos individualmente que se están levantando por encima de estas circunstancias. Escribo solamente una tendencia general. Cristo murió en la cruz con una corona de espinas en su cabeza, desafiando el poder de todo un imperio, y cuando yo llamo a la resistencia de un carácter no violento, con sencillez y humildad, lo único que pretendo es seguir los pasos de este gran maestro. La verdadera guía viene de una constante espera en Dios, de absoluta humildad, autonegación, de estar siempre listos para sacrificarse a sí mismos. Su práctica requiere ausencia de miedo y valentía del más alto orden. Para un extranjero como yo, la historia de Cristo, según está en el Nuevo Testamento, me ha impresionado. Cuando llegué al Sermón de la Montaña, comencé a entender la enseñanza cristiana. Esta enseñanza era la no venganza o la no resistencia al malvado, el estar listos para recibir 2 golpes cuando solo uno fuere dado, de caminar 2 millas cuando se nos pide ir solamente una. Y a medida que aumentó mi contacto con cristianos reales, es decir, con hombres que viven
con el temor de Dios, vi que el sermón de la montaña era el cristianismo completo para aquel que quería vivir una vida cristiana. Y es ese sermón de la montaña lo que ha hecho que yo ame a Jesús. Ciertamente podemos experimentar la paz en medio de la lucha, pero eso solamente sucede cuando, para eliminar las contiendas, renunciamos a nosotros mismos y nos crucificamos. Así como el milagroso nacimiento de Cristo es un acontecimiento eterno, también la cruz es un evento eterno en esta vida tormentosa. Por lo tanto, no nos atrevemos a pensar en el nacimiento sin la muerte en la cruz. Vivir a Cristo significa vivir una cruz, porque sin ella la vida es una muerte viviente. El 30 de enero de 1948, en Nueva Delhi, Gandhi, predicador de la no violencia, fue asesinado por un fanático religioso contrario a su ideología. Y 20 años más tarde, el 4 de abril de 1968, el pastor bautista Martin Luther King, defensor de los derechos civiles, la no violencia y la paz, también era asesinado. Él dijo que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Yo tengo un sueño, había dicho. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el luminoso camino de la justicia racial, pero no saciando nuestra sed de libertad, tomando de la copa de la amargura y del odio, ni permitiendo que nuestra protesta degenere en violencia física. Yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, de que todos los hombres son creados iguales. Que mis 4 hijos pequeños vivan un día en que no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Que a través de la fe y de la oración y de la esperanza seamos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Dios también tiene un sueño. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo? Que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y hoy, ¿cuál es nuestro sueño en medio de este gran conflicto? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos ilusiona? En estos momentos finales de la historia de este mundo, cuando descubrimos las causas ocultas de tantas guerras y conflictos, cuando los poderes ocultos del mal están gestionando paso a paso el final de la historia de este mundo, los cristianos, nosotros, no podemos volver a fallar ni guardar silencio. En estos momentos, la mayor parte del mundo está afligida, está apesadumbrada, y puede ser que nosotros también, pero podemos encontrar consuelo, gozo, esperanza, fortaleza y paz si acudimos a Jesús y le pedimos que nos acompañe en nuestras vidas cada día mientras terminamos de llevar la buena nueva a todos. Tenemos una aventura apasionante por delante. Vencer en este gran conflicto el mal con el bien. Superar la ignorancia, el prejuicio, la mentira, la manipulación, la injusticia, el fanatismo, el odio, el racismo, el maltrato, el abuso, el rencor, la violencia, la tiranía y la guerra con la propuesta de Cristo. Él tiene una gran solución para todos nosotros. Él es la gran solución. Tenemos una gran noticia que comunicar, pero si le damos la espalda
y nuestro mundo también, nuestra civilización, se encontrará en un callejón sin salida, porque tenemos a un maravilloso Jesús. En Él hallamos un fenómeno excepcional en todos los órdenes. En Él se fusionan todas las virtudes, valores, deberes y derechos. El Creador del mundo, la revelación del Padre, su mensaje, sus enseñanzas, la profecía, el Maestro, nuestro Salvador, nuestro modelo a través de su vida, su palabra y su espíritu. El mundo está necesitado de este mensaje. ¿A qué esperamos para compartirlo? Tenemos un enorme desafío: ser mensajeros de la paz a casi 8.000 millones de habitantes. Cristo está deseando volver pronto y poner fin a todo el dolor y sufrimiento. Ese es nuestro gran privilegio. ¿Estamos listos para terminar su obra y ver a Jesús? ¿Estamos estudiando cómo hacerlo lo más pronto posible? Sería importante que en nuestras oraciones pidamos al Espíritu que nos muestre la importancia del estudio diario de la palabra, que cada día prioricemos una relación personal con Cristo para transformar nuestro carácter y aceptar la salvación que nos ofrece, que su Espíritu nos instruya para poder mostrar el carácter de Cristo y nuestro amor a todo el mundo y con cada persona que nosotros nos encontremos en nuestro camino. Y sobre todo, que no olvidemos el poder de la palabra y del Espíritu. Porque en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa. Aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma nuestra naturaleza y vuelve a recrear en nosotros la imagen de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión de nuestro corazón, transforma también la vida. Nuestros pensamientos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira y los conflictos. La alegría sustituye a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Y entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Así será posible el cumplimiento de la oración por la paz de Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de paz, que donde haya odio ponga amor, donde haya ofensa ponga perdón, donde discordia unión, donde error verdad, donde duda fe, donde desesperación esperanza, donde tinieblas luz, donde tristeza alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Cristo tiene una promesa para cada uno de nosotros. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que eso sea una realidad en nuestra vida hoy y siempre. Amén.